sociopático que está sufriendo este país desde hace 2 años, pues la cosa se vuelve todavía más dramática, ¿no? Porque es que no hay duda de que en este país hay un problema bastante serio de sociopatía, ¿no? No es sino oír un noticiero cualquier día, a cualquier hora, para uno darse cuenta de cuál es la mentalidad con la que resolvemos los conflictos y manejamos los problemas sociales y familiares, ¿no? Entonces, Por supuesto. es un problemita complicado. Esa afirmación del doctor Gustavo me hace recordar cómo era que se llamaba este libro de Freud, psicopatología latinoamericana, de la no vida recuerdo. cotidiana. Ah, sí, la psicopatología de la vida cotidiana, sí, claro. Eso, psicopatología de la vida cotidiana. Sí, definitivamente, y Colombia normaliza muchos aspectos, porque ya estamos sumidos en una dinámica de violencias en todas sus formas, pero mirada desde otros ambientes, estamos locos. Tú y yo estamos locos, Lucas. Sí, créeme que no solo es el problema de las drogas, el problema de la violencia, el problema llámelo si quiere machismo, el problema de la violencia de género, la discriminación, la falta de oportunidades, la desesperación y ahora toda esta ¿cómo se llama eso? Ciberataques y toda esta cosa y es de mejorar, los muchachitos cada día están más complicados, ¿no? Sí. Conclusión, no estamos mal al afirmar que estamos frikis. Frikis. Y yo pido disculpas porque yo me referí al aumento de los fenómenos y la sintomatología. Y estamos hablando de la atención. No, en atención estamos peor que con los eventos. O sea, si bien es cierto de que los eventos aumentan, la atención cada vez es más precaria. Y mire que se han intentado cosas como, por ejemplo, la atención primaria, que en la atención primaria se empiecen a identificar fenómenos. Eso fue algo que me pareció a mí en su momento supremamente importante, porque si se empiezan en la atención primaria, en los primeros momentos de la situación, empezamos a tener en cuenta los aspectos de salud mental, pues eso nos irá a dar un esquema de prevención frente al aumento de la sintomatología y posiblemente es que se tuviera más en cuenta la línea de salud mental. Y que consideré que eso iba a dar unos buenos resultados, pero resulta que no estábamos preparados o no se tienen en cuenta, o sea, sí se hace la atención primaria, posiblemente se identifican los aspectos, pero siguen habiendo cuellos de botella que no permiten que el paciente termine resolviendo su situación y continúe su sintomatología hasta que somatiza y luego que somatiza pues lo envían al gastroenterólogo y no se dieron cuenta que era un tema de manejo de control de sus emociones o lo envían a, qué sé yo, al reumatólogo y no se dieron cuenta que tiene un estrés desde hace muchos meses y que eso le ha producido un dolor articular. Bueno, no. Sí. De acuerdo. Y yo le agregaría una pregunta obvia de la periodista. Con ese escenario tan tenaz, tan negativo, ¿qué pronóstico podría uno lanzar en cuanto a la salud mental en Colombia en los próximos años? Y casi que la solución estaría en el mismo problema. En la medida que el problema subsista, la salud mental se va a seguir deteriorando. ¿Cuáles son los problemas de Colombia en términos de salud mental? Ni más ni menos que todos los que han mencionado en términos de violencia, todo lo que tenga que ver con política, corrupción. Esos son cánceres que tiene la sociedad y que afectan a los individuos y la salud mental de los individuos. Mientras eso persista, nuestra salud mental se va a seguir deteriorando y pónganle un valor agregado.
en términos de conseguir soluciones, pues obviamente las facultades de psicología y psiquiatría van a estar pilosas sacando nuevas promociones para atender la salud mental de los colombianos. Pero si ustedes observan en el pensum todavía hoy día de un médico que es un gran captador de pacientes somáticos, no existe no los entrenan en las competencias para hacer diagnósticos diferenciales que toquen con salud mental. Ellos no les gusta la salud mental y tienen suficiente con las infecciones y los gusanitos, etcétera, ¿sí? El punto es, no les gusta la salud mental y luego entonces no se forman en eso y sacan a los pacientes simplemente dolor de barriga, pues tómese la milanta y ya échese la bendición, hermano. El punto es, no van a hacer diagnóstico diferencial porque no están entrenados para eso. 100%. Yo Y lo- y siento los- que no ven al y ser los- humano como un ser integral, porque yo veo que siempre se centran, digamos, en la salud física, y yo nunca he visto que, digamos, uno vaya al médico y lo remitan a uno hacia el psicólogo, o sea, tiene que ir a otras especialidades, menos a psicología o psiquiatría. Incluso cuando les comentaba cuando estaba en el hospital, ellos por lo general me decían como vaya y atiende y mire rápido porque ellos ya tienen que irse con el médico, pero no les importaba, digamos, como a salud mental, porque la salud mental yo siento que es como lo primario, ¿no? Desde la salud mental viene como la salud física también. Si yo emocionalmente no estoy bien, pues físicamente tampoco voy a estar bien porque yo lo voy a somatizar. Entonces creo que sería bueno como ver al ser humano de una forma integral, porque la salud mental y la física pues van unidas. sí, En no, mi y yo sé, experiencia, lo que yo he visto es que los pacientes que yo he recibido porque los ha remitido un médico, sobre todo cuestiones como diverticulitis y otras itis de esas, generalmente vienen de clínicas privadas, Santa Fe, Chayo, etcétera. Pero los pacientes que yo he recibido, que han recibido atención, digamos, primaria, pues de algún psicólogo adscrito a una entidad oficial, o que han sido remitidos a un psicólogo o un psiquiatra por el servicio público, llegan porque pues, el servicio que han recibido en el sector público es tan deficiente que se dan cuenta que por ahí no tienen ninguna solución. Esa es la diferencia que he visto en ese campo, ¿no? Entonces, tú eres paciente de la Santa Fe, pagas una buena cantidad de dinero por tu atención, sea a través de una EPS o directamente, es muy probable que el médico considere que esa persona tiene con qué pagarse un tratamiento. Por el nivel del CISBEN o por algún sistema público subsidiado, lo más probable es que lo remitan a la IPS y la IPS le da una cita cada mes, cada 2 meses, y no sirve para un cuerno. Esa es mi experiencia al respecto. que no difiere mucho de la visión que yo tengo de lo de las EPS. Eso es la misma visión para todos, mi doctor Gustavo. O sea, no se preocupe en decir que es su experiencia, digamos que esa es la realidad, mejor, porque es lo que todos estamos concertando. Yo quisiera decirles que difiero con ustedes. Yo sí sé que hay médicos que se preocupan por la salud mental. No son muchos, pero entonces, ¿qué pasa? Que siguen la línea del químico y entonces le clavan la fluoxetina. No. Ya. Sí, su preocupación es, está deprimido. No, venga para acá, fluoxetina. Ribotril, bueno, toda la línea química que tienen para momentáneamente hacer sentir bien al paciente y tenerlo ahí empastillado, pero no solucionan las causas psicosociales. Por eso se recomienda más Platón y menos Prozac.
esa está buena, mi doctor. Y Es un libro es un bestseller que salió hace un tiempo y que plantea cómo a través del análisis filosófico se puede ayudar a una persona en vez de atiborrarlo de fluoxetina y de Es que litio y otras en el sustancias. fondo, mi doctor, en el fondo tiene que ver con eso, en mis doctores, con filosofía de vida. En el ¿Sí? fondo, muy en el fondo, tiene que ver es con filosofía de vida. De logoterapia, volvimos al punto. Logoterapia, sí, señor. yo no sé de todo esto que acaban de hablar ustedes, ¿qué opina la doctora Alexandra? Que la veo muy juiciosa. Ahí está mi doctora por ahí. Hola, Alexia. Está mi doctora Alexandra. por ahí, qué gusto. Ay, Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días, estaba calladita. y ahora que te Sí, yo- escucho mejor. Hola, buen día. Fuerte. Hola, mi tocayo, mi doctor tocayo, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, corazón, Bien, muy bien. Bien, bien. Sí, llegué calladita porque no me gusta interrumpir, pues como llego tarde, entonces no me gusta llegar a interrumpir. Pues la verdad, pues obviamente están hablando de salud mental, pero no he comprendido qué la motivó. Parece que es una carta que recibió Medinet para hablar del tema, algo así. Sí, es una entrevista que pretenden hacer desde la Universidad Nacional y recorren algunas preguntas como las que tú estás viendo ahí. Estamos haciendo como un ejercicio de qué responderíamos todos y cada uno de nosotros en términos de cada una de esas preguntas si fuéramos los entrevistados. No hemos salido hace 15 minutos de la primera pregunta, hola. Es que la primera fue la más brava. Doctora Alexandra, yo soy Hernández, periodista, quiero hacerte unas preguntas acerca de lo que tú opinas profesionalmente y cómo crees tú que está en Colombia la atención en salud mental. Me corchaste un poquito. Bueno, no, es que a ver, pues uno siempre piensa en el trabajo de uno, ¿sí? Sí, claro. Entonces, en este momento estoy pensando en casos concretos, ¿sí? Entonces, hay un caso donde un señor sufría, no me acuerdo qué patología es, pero por ejemplo a él siempre lo han remitido a la Clínica de La Paz y siempre lo han atendido, ¿sí? Entonces, pues si yo me concentro en un caso como ese, yo digo, bueno, pues es un señor que recibe atención. No sé qué tan buena o tan mala qué tal sea la calidad, qué tan satisfecho esté él, qué tanto haya resuelto su problema personal, no lo sé. Pero pues lo atienden, ¿sí? Ahora, supe de un caso, y este ya es como un amigo mío, él sufre de depresión hace muchos años, les estoy hablando prácticamente de 20 años. Cuando yo lo conocí, él tomaba Prozac bueno, lamentablemente él consume otras sustancias, pues por supuesto ilegales. Sí, Ya. porque pues según él me explicó, de las legales se pasa fácilmente a las ilegales, pues buscando cierto bienestar, ¿no? Y curiosamente, volví a saber de él, son esas amistades que uno se habla de forma intermitente, pero pues que siempre estamos ahí, hace como 2 o 3 meses, porque sufrió un episodio, él trabaja en una institución del Estado, sufrió un episodio de depresión también, pero como mezclado con ansiedad, porque él tiene un cargo pues relevante donde se le exigen ciertos resultados y no ha tenido buenas relaciones con sus jefes. Entonces, él
pues sufrió una enfermedad laboral, o al menos él la ve así. Y cuando fue examinado por una de estas empresas encargadas de hacer ese tipo de dictámenes, pues dijo que no, que él no tenía una enfermedad laboral. Y todo este rollo para poder contarles lo siguiente, y fue que él consultó a un psiquiatra, en este momento no me acuerdo de dónde, pero yo le pregunto, y él me decía que le contaba al psiquiatra pues todo su drama acerca de qué le pasaba, de cómo inició eso, de en qué momento se agravaba, etcétera, etcétera, y que el psiquiatra prácticamente no lo escuchó, sino que lo juzgó, y finalmente pues lo medicó. Entonces, en un caso como este, pues ¿cuál sería mi respuesta? Pues fatal. Fatal porque sí, mi amigo no encontró solución a su problema y por el contrario salió juzgado del consultorio, casi que callado. Entonces, pues esa es la respuesta que puedo dar. Y pues sería bastante desolador el tema, ¿no? Uno casi siempre empieza con estadísticas en ese tipo de respuestas. Y pues la más común es la de 1 de cada 4 personas en Colombia sufre de un trastorno mental. Pero pues en cuanto a la atención de ese trastorno, yo no sabría dar una respuesta puntual, la verdad. Así que sigamos discutiendo el primer punto durante la siguiente hora, por favor. Oiga, lancémoslo a la segunda pregunta. ¿Qué le falta mejorar al sistema de salud en la atención de pacientes con trastornos mentales? No, se nos fue el día completo. Se nos fue el día completo. No. Imagínense. Eso ¿Por dónde arrancamos? No. Pero quiero contarles algo. No sé, se me vino a la mente. Alguna vez trabajando en la cárcel de menores de Los Patios, aquí en norte de Santander, estaba tratando un caso de un chico, Juan de Dios, 16, 17 años ya cumplidos, ex paramilitar o paramilitar, que reclutaba niños y sicariaba y cobraba vacunas, y era tremendo. Y yo tuve este caso y el chico, de alguna manera, tuvimos un trabajo muy interesante, pero tenía muy pocas habilidades sociales. Yo quise trabajar habilidades sociales porque él salía de la cárcel y se iba para Venezuela y me contó todo su proyecto con su pareja embarazada, y le creí. Y alguna vez, socializando ese caso frente a un grupo de profesionales en salud mental, un psiquiatra, el doctor Serrano, me dijo que era un error que yo entrenara a este joven en habilidades sociales. Yo le expliqué que pues dado su proyecto en Venezuela, que ella se retiraba de toda esta situación, que pues la idea era que pues, era muy callado y su mirada era muy fuerte, muy profunda. Pues ustedes ya los han visto, la mirada de esas personas que cometen tanta violencia. Y pues era muy difícil lograr su proyecto y hacer su familia ya con esas actitudes. Entonces era entrenamiento en habilidades sociales. Me dijo que era un error y yo, delante de mucha gente, yo le pregunté que por qué. Y él me dijo que porque yo lo que estaba era dándoles herramientas para que él fuera mejor criminal, que esas herramientas las iba a utilizar para acercarse más a las personas y hacerles más daño, porque con ellos no había nada que hacer. Me dejó reflexionando mucho el doctor Serrano, y desde ese punto de vista quiero responder la pregunta, y es hasta dónde hay que hacer, cambios, y hasta dónde pueden haber puntos donde no hay nada que hacer. No sé, me quedé en vísperas, pero es una pregunta, ¿hasta dónde el sistema puede cambiar? ¿Hasta dónde podemos proponer posibles soluciones globales a muchos casos y muchas sintomatologías y muchos pacientes? ¿Y hasta dónde ya no hay nada que hacer? También con ellos hay cosas que hacer. Con ellos ya no se puede hacer nada, pues con ellos también hay que mirar qué se puede hacer, ¿cierto? Mira, yo diría lo siguiente, la atención de salud mental tiene los mismos pecados y las mismas deficiencias de la atención de salud mental.
Tú vas a la IPS y ¿qué te recetan? Acetaminofén. No importa lo que tengas, te mandan acetaminofén. Ya cuando llegas boqueando, ya pues con una situación gravísima, entonces puede ser que te atiendan de una manera más adecuada. Y eso mismo sucede con la salud mental. Entonces, para la salud mental, los pocos psicólogos que trabajan en esas entidades, atiborrados de pacientes con un margen de no más de 20 minutos de atención por paciente, pues maestro, algunas acetaminofén psicológico porque no les permite el sistema hacer un poco más. Yo he tenido pacientes médicos y psicólogos que han trabajado o trabajan en esas entidades y muchas veces consultan porque pues llegan a un punto donde dicen yo tanto que he estudiado, etcétera, y lo único que se me permite es atender a un paciente ahí a través de un computador y evacuarlo lo más rápido posible porque tengo una fila y mandarles acetaminofén. Y los psicólogos, pues no, escasamente se le da una cita por ahí cada 1 o 2 meses porque pues tenemos tanta demanda y realmente no tenemos capacidad para atender. Entonces, el problema no es específico de la salud mental, sino es una deficiencia estructural del mismo sistema, porque pues a las EPS no les interesa pues mayores gastos. Las IPS dependen de las EPS y pues tratan también de economizar y los médicos tienen la instrucción de no más de 20 minutos por paciente, no se relacione y trate de darle lo que está en el post, es decir, en el plan de medicamentos. Y ahí lo que abunda es acetaminofén. Entonces, yo pienso que el problema es estructural del servicio de salud a nivel nacional, sea físico o sea mental. Definitivamente es cierto. Yo recorro en la imaginación un día típico presencial de la doctora Alexandra por ejemplo, en los juzgados, esos de Palo Quemado. Si yo iba de visita y me impresionaba la cantidad de psicopatología que ve uno permanente, es que indiscriminado, desde la persona que está en el puestico y tratando de vender sus cositas hasta el juez. ¿Qué? Una cantidad de psicopatología tan evidente que con el breve entrenamiento en psicodiagnóstico, ustedes podían salir escribiendo un libro, quedándose un día observando ese tipo de psicopatología. Un día típico en la doctora Alexandra es un día donde va a tener que interactuar con psicopatía. Todo el tiempo. Desde el cliente que la contrata hasta el abogado que está ahí intermediando y el juez respectivo y el fiscal y todo el mundo tienen sus propios rasgos de psicopatía. No estoy exagerando. Para nada. Pasando por el policía que lo llevó, por el comandante que le ordenó darle una tunda, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo sobrevivir a un día típico de la doctora Alexandra sin contaminarse? Esa sería la pregunta del millón, ¿o la? Sí, es admirable. Pues mi doc, escuchando mucha música salsa. Divina, me encanta. Eso es mi terapia, porque, bueno, y no, el buen humor. Pero, a ver, pues el doc Edgar lo dice con cierto humor, pero es que es verdad, en el sistema judicial confluyen, pues principalmente las psicopatologías de las contrapartes, ¿no?
especialmente en los procesos de familia y ahí ustedes los psicólogos clínicos también finalmente tienen contacto con ese tipo de psicopatologías. Sí, hay un autor cuyo nombre en este momento se me va, pero él dice que, por ejemplo, cuando dos progenitores o dos personas que conformaban una pareja y que ya no quieren serlo, terminan en el sistema judicial, ya sea porque están litigando la custodia, las visitas, el divorcio, que cuando esas personas llegan allá es una señal pero inequívoca de que los dos o mínimo alguno de los dos tiene una psicopatología. Porque pues si fuesen unas personas sanas mentalmente, pues no llegaban hasta ese punto. Y cuando uno ve los divorcios o los procesos por custodia, donde salen a relucir pues tantas antiguas interacciones o prácticas de esa pareja, tanto a nivel pues social e íntimo, y ver que son capaces de lo que sea, incluso de pasar por encima de un hijo con tal de lograr sus intereses o con tal de tomar venganza de esa pareja por la razón que sea, expareja, perdón, pues definitivamente ahí está vivida la psicopatología, ¿no? Sí. Y pues que cómo sobrevive uno a eso, no, pues no crean, a veces yo siento cansancio, a veces digo, ¿será que cambio de trabajo? Pero pues es cuestión de oxigenarse, de acudir a esas cosas que a uno lo relajan. Por ejemplo, a mí escuchar música alegre, como la salsa, me sirve. Pero sí hay que ser muy disciplinado para ello. Muy bien, muy bien. Oiga, ¿ustedes qué creen? ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes que consultan por temas de trastornos mentales? Un poco. Creo que poco, mi O doctor. por ahí un 10%. Jóvenes de 20 a 35. Muy poco. Yo creo que poco, mi doctor, y ahí es donde está el tema del reconocimiento de la situación, de su situación personal de cada uno, de cada persona, ¿no? Pero nos ganan los amigos, las sustancias, el chamán, la bruja, incluso. Yo creo que Sí, Yo sí, sí, creo es cierto. yo creo que la comparación está es en cuánto, digamos, porcentaje de solicitudes estamos en comparación con el indio amazónico y el chamán y el brujo y los psicólogos. Es No, además decir, de que a la gente joven le parece vergonzoso consultar por temas mentales porque no quieren sentirse como etiquetados, ¿no? Y entonces les parece que ir a un psicólogo es un signo de debilidad o es una forma de ganarse mala fama o es vergonzoso o es inútil. Y como bien dice Alex, hay una cantidad de sustancias y hay una cantidad de ofertas en el sector de la magia que pues están atractivas para esa población. y el juego y la comida y el sexo, bueno, Sí, eso hay el cualquier catálogo, cantidad, digamos, de salidas, el digamos, alcoholismo es altísimo. momentáneas a una situación de crisis que en últimas terminan a veces por generar mayor patología, bueno, mayor sintomatología y en fin. En la experiencia que ustedes tienen, en el recorrido de experiencia que tienen, ¿cuáles son los trastornos más prevalentes en los jóvenes? ¿Qué es lo que más consultan los jóvenes que logran consultar? En mi caso, ansiedad. En mi caso, depresión. Es que es como ansioso depresivo, o sea, es la combinación, pero la caracterizo más porque es que la ansiedad en el joven bien canalizada y bueno, pero es que la depresión, es ansioso depresivo con un tinte más de depresión. Uh-huh.
En mi caso, consumo de sustancias. Entonces, obviamente estoy hablando de casos forenses, casos en los cuales el joven, gracias a su consumo, gracias entre comillas, obviamente, pues terminan involucrados en ciertos delitos, ya sea tráfico de estupefacientes, hurtos, riñas, o de verdad, son consumidores, pero se excedieron en la dosis y entonces la justicia los pretende procesar como si fuesen traficantes, pero es lo que más, por lo que más me llegan a mi caso, si se puede llamar consulta. Y creo que el tipo de consulta que se va a incrementar tanto a nivel clínico como forense va a ser el de trastornos de sueño, porque a los jóvenes con este tema de la pandemia se les cambió por completo su ciclo vigilia-sueño. Incluso uno lo nota, tengo hijo universitario y uno lo nota porque en la clase de 7 pues se conectan tarde o no quieren prender la cámara y los profesores se han dado cuenta que los chicos están aún en la cama, no se han vestido, no se han peinado, no han desayunado. Y yo me doy cuenta también cuando tienen que hacer trabajos en grupo, pues mi hijo los hace temprano, pues porque está acostumbrado a eso, pero los otros chicos a las 10, 11 de la noche están en el WhatsApp, oye, entonces, ¿qué vamos a hacer para el trabajo? Y una vez me dio por mirar el WhatsApp y descubrí un chico que decía en la última conexión, 3 de la mañana. Entonces, creo que eso se va a incrementar. También las consultas por dificultades para establecer relaciones sociales, incluso sentimentales, porque ahora mismo pues ellos no tienen mucho contacto, bueno, excepto los que se la pasan rumbeando, de los que hablábamos hace un rato, pero hay otros que al parecer no tienen mucho contacto con sus amistades pues de forma presencial. Por ejemplo, en la universidad de mi hijo, o sea, me entero muchas cosas por lo que comentan los mismos profesores mientras dan clase. Hay mucha renuencia a asistir a clase presencial, algo que es completamente increíble, porque al principio de la pandemia ellos estaban muy renuentes a las clases virtuales, se aburrían, no sabían qué hacer y, ay, ¿cuándo vamos a volver? Y ahora que ya todo está dispuesto para que vuelvan, pues no quieren. Y eso me parece a mí que va a causar problemas para establecer relaciones interpersonales, problemas relacionados con habilidades sociales. Pero ya pues estadísticas sí no les puedo dar, son mis pronósticos casi de bruja. Isabel, ¿qué responderías tú a cuáles son los trastornos más prevalentes en los jóvenes en ese rango de edad de 20 a 35? Bien, acá está surgiendo un fenómeno social de demanda espontánea desde edades más, o sea, desde los 11, 10 años aproximadamente, y la demanda en el top 10 de salud mental es justamente la identidad de género, ¿sí? Inclusive estuvimos trabajando con la doctora Elizabeth con un caso aquí, y realmente es lamentable, como dice, o sea, estaba escuchándolos a todos y me posiciono desde mamá de un profesional de salud que está superado, así, con el sentido de la vida. Me posiciono de todos los ángulos y desde mi trabajo de promoción de derecho. Y realmente lo que hay que hacer es un trabajo de base donde se trabaje con los proyectos de vida desde educación. Por eso Jesús, la doctora Marcela, todos son sustentables porque son los cimientos, las bases. Las familias están totalmente disfuncionales. Si vas a tribunales, los casos de familias ensambladas y todo lo demás, hay una lucha de poder asimétrico donde toman de rehén a los hijos. Entonces es quién golpea más fuerte. Y bueno, es un trabajo finito para hacerlo, ¿no? Y todo el tema de salud mental, estoy de acuerdo con ustedes en todos los puntos.
ese servicio más caro y al que no se puede acceder en mi provincia, al menos acá en Tierra del Fuego, y no brindan, está colapsado todo lo que es el hospital en salud mental, y por lo general son psiquiatras los que determinan ribotril y todo lo demás, anestesian todo completamente, y bueno, quiero decirles que estoy tratando de luchar aquí en Argentina con contactos bastante fuertes. Desde Entre Ríos hay una neuróloga que nos está ilustrando, nos está preparando y armando un equipo para formar una escuela que tenga otra visión, ¿sí? Y que trate de generar una prevención, capacidades, herramientas de capacidades y competencias para trabajar con todo lo que es inteligencia emocional, inteligencias múltiples, porque eso es lo que nos está faltando, la provisión de que ellos no puedan estallar frente a una situación de frustración, con depresión, darle todas las herramientas de cuáles son los indicadores cuando él está siendo abusado, decir no, decir sí, pero que conozcan los alcances y las limitaciones y que no llegue tarde ya cuando el síntoma sea evidente, que tenga que ir por un SOS ya insalvable, ¿no? Genial. Mi doctora Elizabeth, andas por ahí. Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Un poquito tarde, pero acá estoy. Bueno, ¿qué dirías al respecto? Bueno, yo me uno a la voz de mis colegas y pienso que lo mayor por lo que nos consultan básicamente es por problemas de ansiedad y de depresión, en mi experiencia. Y claramente todavía hay un estigma alrededor de consultar, de recibir atención psicológica sin lugar a dudas, y además creo que hay una tendencia a minimizar lo que estamos sintiendo, ¿ah? Entonces lo dejamos para después porque, como dicen, acudo a otro tipo de elementos, de herramientas que me dan una aparente solución o una satisfacción momentánea, pero claramente que de fondo la problemática siempre se va a mantener e incluso se va a agravar en la mayoría de los casos. Entonces, como que le hacemos el quite, y creo que es algo que está muy ligado como a esta mentalidad, a esta cultura que tenemos. Si no es de vida o muerte, si no se ve comprometida mi existencia, entonces lo dejo para después. Simplemente me tomo las goticas de valeriana o voy a echarlo media horita con la señora de la tienda que escucha tan bueno, y problema solucionado. Ahí aguanto de semana en semana y de mes en mes. Exacto. Sí, esta noche me voy de rumba o me echo un porrito. Sí. O una esnifada de cocaína. No. Exacto, y ahí se les va pasando cuánto tiempo hasta que en realidad se dan cuenta de toda la afectación que tienen, y ya en ese trance son años los que se pierden de atención. Sí, básicamente eso. Ok. Y en tu muy corta experiencia, Dana, ¿qué has podido observar de la gente entre 20 y 35 años que has podido atender? Bueno, yo creo que uno de los trastornos que se ven ligados en esta edad es la ansiedad y la depresión. Siento que un factor importante es la falta de fortalecimiento en los métodos de afrontamiento. ¿Por qué? Porque siento que he observado que a la falta de como estas estrategias de afrontamiento buscan, digamos, las alternativas. Entonces, una de esas alternativas es el suicidio, y otra muy ligada es el consumo de sustancias. Entonces, creo que la depresión y la ansiedad hacen que se desencadenen, digamos, unos múltiples trastornos o múltiples acciones que se están viendo muy, pues, como frecuentemente en la salud mental. Creo que es muy importante como fortalecer, digamos, las habilidades sociales y los métodos de afrontamiento, porque siento que estamos en una etapa, además por la pandemia, que nosotros los jóvenes no tenemos como esas estrategias, como esas buenas soluciones para llevar
a cabo o solucionar, pues, valga la redundancia, digamos, las distintas situaciones. Entonces, creería, y como yo no tengo así mucha experiencia, pero lo que siento, y yo me voy mucho por que he mirado los intentos de suicidio, pero van encaminados a la depresión, a ese sentido de vida. Siento que como que sí, como que no está establecido qué es lo que quiero yo para el futuro, entonces me centro es en el que yo quiero que se me den las cosas ya, y al no pasar eso, pues entonces yo me frustro y entonces busco la mejor solución, entonces o me quito la vida o consumo. Entonces creo que como eso. Ok. Oiga, y colegas, ustedes, en términos corticos, ¿cuáles para ustedes son las razones por las cuales todavía la salud mental no es o sigue siendo irrelevante en términos institucionales? Es que la política siempre va como 10 pasos detrás de la historia, que siempre va como 20 pasos detrás de la ciencia. Entonces, aunque tenemos muchos avances a nivel científico en el tratamiento y el tratamiento de las cosas, hay un factor que es la prevención, y a eso en términos de salud pública, salud física a nivel público, muchísimo menos en salud mental se está haciendo cosa alguna. Es decir, simplemente es que si no se le da importancia a ese factor de salud mental, mucho menos para la prevención. Entonces, si no hay prevención, lo que alguien decía a nivel de familia, que si hay saber emocionales y problemas en el hogar, etcétera, ahí se empiezan a cocinar todos estos problemas. Y a menos que el niño tenga una patología muy evidente, un autismo, un síndrome de Down, una conducta pues inmanejable, todo termina en espere que crezca, deje que madure. Cuando madura, lo que se madura son las patologías. El resto sigue exactamente igual. Yo pienso que es un problema estructural. Es decir, no hay, la ley siempre puede ser interesante en muchos aspectos. Yo participé en ese proceso científico, pero tiene unas dolencias estructurales terribles. La principal es que es un negocio. Y cuando usted tiene un negocio, usted trata de gastarlo menos y ganarlo más. Y con ese enfoque no hay salida. Yo creo que mi doctor Gustavo acaba de darle a una de las vertientes más importantes de todo esto, y es el negocio. El negocio de la industria farmacéutica, el negocio del sistema de salud, que no permite que se abran estas líneas y estos espectros de trabajo con el ser, ¿sí? Y pienso que es una gran vertiente en esa pregunta que lanza mi doctor León. Lo otro es que en la zona de confort del todo el sistema de la pastillita, porque como ustedes saben, el trabajo con el ser humano es mucho más dispendioso, mucho más complejo, requiere de procesos, de seguimiento, de estudio de caso, de análisis funcional, de diagnóstico diferencial, y es muy cómodo mandar el recetario y ya, ¿sí? Entonces creo que también hay un tema de confort ahí que no permite que, por lo que sea, que muchos avancen en esa parte. Y porque nos llevan años luz, la salud, el sistema de salud basado en químicos nos lleva muchísimo tiempo. Y eso también tiene que ver con ir ganando terreno poco a poco a través de buenos procesos y buenos procedimientos y con evidencia, que en eso se ha venido avanzando lentamente, pero poco a poco se está reconociendo la importancia de la salud mental sobre la salud física que se tiene. Yo recuerdo, ustedes recuerdan la OMS cuando se pronunció, fue la OPS, no recuerdo,
cuando dijo que más o menos el 70%, una cosa así, de las enfermedades físicas tenían un componente de salud mental. Entonces, bueno, que lo diga la OMS me parece fundamental, pero que no haga, dado ese pronunciamiento, que no haga una injerencia fuerte para que se transforme el sistema. Es decir, da el diagnóstico, pero no trabaja sobre, y son la OMS. Y eso fue hace muchísimos años. Entonces dice, el 70-75% de las enfermedades físicas tienen un componente de salud mental, pero siguen en la línea de atender esto desde el punto de vista de la medicina general, la medicina con químicos. Pues eso quiere decir que dio un diagnóstico, pero tampoco trabaja mucho sobre la solución. La siguiente pregunta de la periodista es más clínica. ¿Qué factores de riesgo inciden en el desarrollo de un trastorno mental? ¿Qué factores de riesgo inciden en el desarrollo de un trastorno mental? La ignorancia, los prejuicios, las creencias irracionales, la magia, la política, la corrupción, el negocio de la salud, la formación de los médicos orientada pues a la medicina tradicional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tomaste lista, mi doctor León? ¿Tomaste lista? Uy. Total. ¿Se nos quedó algún factor para ampliar ese etcétera, el doctor Gustavo? ¿Qué me dijo? Ahí. ¿Se nos habrá quedado algún factor para ampliar ese etcétera? Es que ese etcétera es muy largo. Para que los demás compañeros rellenen. Ese etcétera es muy largo, pero quiero hablar de uno, es que se me escapa el nombre, pero hace mucho tiempo se viene hablando de es que se me escapa el nombre, y ustedes me corregirán, las condiciones del ser humano, o sea, las condiciones de vida de los seres humanos, unas condiciones donde no están resueltas las necesidades básicas, son unas condiciones que van a generar, son factores de riesgo por carencia, por deficiencia, por necesidad. O por exceso. O por exceso. Lo único que, pero es que se me escapa el nombre como tal. De eso se está hablando, de las condiciones de vida de los seres humanos y cómo esas condiciones de vida están generando toda una cantidad de síntomas a nivel físico y a nivel de salud mental. De acuerdo. No, yo creo que está respondida esa pregunta. Fíjense que estamos apenas en la mitad de la entrevista y la periodista pretende que en una horita se le conteste todo eso, pero vamos a hacer el intento. ¿Qué influye en que cada vez más sean jóvenes los que están siendo diagnosticados con trastornos mentales? Yo no creo que sea que cada vez más jóvenes se estén enfermando, sino que cada vez más jóvenes están siendo diagnosticados. Esas son dos cosas distintas. Perfecto. O sea, una cosa es que se les diagnostique porque han avanzado las técnicas y hay entidades como Medimed y como muchos psicólogos serios y grupos y gente que trabaja con seriedad en el tema y hacen cada vez más diagnósticos. Lo que pasa es que antes, vuelvo y repito, no, déjelo que crezca, déjelo que coja experiencia, déjelo que aprenda, déjelo que le pase esto y aquello y verá cómo ahí va madurando. Hoy en día ya no se queda en eso. Cuando yo era un niño en el colegio, como jodía tanto y era tan dispersa mi atención, entonces pues me ponían 12 en conducta y matrícula condicional y me dejaban castigado después de terminar las clases.
Hoy en día entonces ya, no, déficit de atención y de la Ritalina, el psicólogo escolar. En ese tiempo no había psicólogos escolares. Había unos curas con una regla y le daban a uno el guarapazo, lo ponían en curruca o lo arrodillaban en 2 tapas de cerveza con 2 ladrillos en la mano hasta que se le pasara la pendejada. Pero hoy en día pues se le da atención a ese fenómeno del déficit de atención y no simplemente se le considera un problema de conducta. Creo que en eso lo que ha cambiado es el enfoque, pero la prevalencia de los síntomas, yo digo que sí, habrá aumentado por todos los factores de descomposición social y familiar que vivimos en el país y por el mal ejemplo que dan las figuras pues notables de los medios de comunicación, los políticos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo que más ha aumentado son los diagnósticos, pero los índices de enfermedad mental, pues yo creo que siguen creciendo, pero no al mismo ritmo que el proceso de diagnóstico. Lo que tenemos es más herramientas, menos ignorancia al respecto. Hoy en día ya se habla de salud mental. Antes se hablaba de posiciones diabólicas, falta de fe, Sí. desviación, malas amistades, malas influencias, ganas de joder. ¿Sí? Ese era el diagnóstico más, más clínico de los papás, ¿no? Sí. El garejo. Sí. La Garejo. pendejada y ganas de joder, esos dos. Sí. Oiga, esta pregunta sí es muy interesante. ¿Cuáles son los signos de alarma para que un joven busque ayuda profesional? Ahí Isabel nos puede ayudar un jurgo. Bueno, un poquito habló la doc Alexandra, en especial en estos momentos, del tema de pandemia, ¿no? La falta de sueño, el tema, acá, por ejemplo, se da mucho el cutting, el sexting, el tema de suicidio, bueno, eso es prevalente, va en primer lugar, y la depresión, ¿no? Lo primero que hacen es perder el sentido completo de la vida, empiezan por escalar en comprar más cosas y todo lo demás, y cuando ven que consiguen todo eso y ya no tienen más motivación, entonces acuden al psicólogo, acuden al psiquiatra, pero es cuando ya llegan en últimas instancias, ¿no? Te perdí, no te oí la última parte. Que llegan al psicólogo o llegan al psiquiatra en las últimas instancias, ya cuando hay una ideación suicida muy fuerte, o cuando las marcas, los cutting que se hacen en distintas partes del cuerpo y todo lo demás, ya tienen carácter de irreversible, y por lo general la toman los psiquiatras, no los psicólogos. Ya. Y bueno, el tema de las redes sociales con anorexia, bulimia, todo eso, los padres desconocen por completo todos los indicadores y los síntomas que los adolescentes les están brindando, porque se ponen camperas bastante abultadas, todo, y lo que denota una falta total de comunicación. Mi provincia se caracteriza por papás ausentes porque trabajan muchísimo en la fábrica, casi 12 horas, entonces piensan que los chicos están resguardados en las casas y los dejan con internet y con todo lo demás, y bueno, hay cualquier cantidad de filtros que van incursionando en la vida de ellos y van perdiendo noción de la realidad, entonces llegan en esas situaciones. Yo no sé si la doctora Elizabeth, que recibe jóvenes, o la doctora Marcela, que no nos acompaña en este momento, puedan ayudarnos con esa categorización. ¿Qué es lo que más consultan los jóvenes? Respecto a sintomatología de alerta, pues básicamente pienso yo que las autolesiones
un aislamiento, por supuesto que excesivo, no relacionado de pronto con su etapa de desarrollo, porque pues en la adolescencia los pelados tienden mucho a aislarse, ¿no? Y a pasar largos periodos, pero claramente que hay un espacio donde uno dice ya esto es totalmente desadaptativo, ¿verdad? Cuando verbalizan, por supuesto, ideación suicida o deseos de acabar con su vida, cuando empiezan a regalar sus objetos personales que son preciados, por ejemplo. Pensaría que eso varía mucho dependiendo del trastorno o la patología pues, que tenga cada uno de los jóvenes, ¿verdad? En general, digamos que consideraría cuando hay una pérdida de funcionalidad, ¿verdad? Que es identificada también pues por sus parientes o por sus personas que lo rodean, sí, sus amigos o familiares, cuando ya claramente no asisten a sus actividades, a su trabajo, a su colegio, cuando tienen ya una dificultad que los aísla completamente en el ámbito social. Sí, en general una afectación en todas sus áreas de ajuste. Ok. Yo lo que les puedo aportar es lo siguiente, en ese rango de edad de 20 a 35, es un rango que es muy particular para que las personitas en general, en cualquiera sea su sexo, estén arrancando un plan de vida de pareja, por ejemplo. Y por lo menos en mi experiencia en estos 30 años, y eso no para, ese es un rango de edad muy, muy prevalente, la consulta en términos de disfunciones de pareja. Y no solamente parejas formales, sino noviazgos, amantazgos, bueno, todo tipo de amarres de tipo afectivo, emocional. Y ahí en ese rango de edad, por lo menos es la experiencia que yo tengo, ahí es donde más se observa el famoso analfabetismo emocional que todos tenemos. Y a nosotros en esas rangos de edades ya llega un pelado de 20 años ya entrenadísimo a nivel de su carrera, a nivel racional, laboral, todo eso está entrenadísimo hoy día. Pero sin una primera clase de administración de las emociones. O sea, llegan con una ignorancia profunda de cómo administrar sus emociones y cuando llegan a armar o a interesarse en esa parte de pareja, porque eso es un área importante, se encuentran con una pared y son muchísimas disfunciones a todo nivel, no solamente cuando agarran unos procesos de selección de pareja que son terriblemente disfuncionales, un concepto de amor totalmente distorsionado y obviamente una sufridera desde el punto de vista emocional muy grande. Y esas son las edades donde tiene uno no solamente las energías, sino el ímpetu y se lanza uno con mayor frecuencia hacia mares desconocidos y cuando se lanzan a los mares desconocidos de las emocionalidades, se encuentran con unas tormentas y unos compliques impresionantes. Es muy frecuente esa edad para generar ese tipo de problemática a nivel emocional. No sé ustedes si han sido coincidentes en esa experiencia. Hemos sido víctimas, mi doctor. Ya pasamos por esas aguas y sabemos a qué te refieres espectacularmente. La tusa. Sí, las tuzas, hubiera sido una, qué carajos. Pero eso entraba uno en una y se zampaba en la otra, precisamente por ese analfabetismo del que tú hablas, por esa falta. Pero era una vaina de vivir y sufrir. Yo no sé, es hasta masoquista esa vaina, hermano. Sí. Todos son seguidores de Rilke. Para amarte más, solo haberte perdido. Y por ahí arrancan.
Sí, eso, hemos atravesado esos mares, no sin que hayan quedado, lógicamente, cicatrices que recuerdan esas luchas y esas batallas, pero sobreviviendo, sobrevivientes, y nada, sabemos a qué te refieres, y yo creo que eso es importante para también poder hoy en día entender, ya con capacitación y formación, por qué pasan por ahí esas cosas, los pacientes que pasan por ahí, entenderlos también un poco más. Sí. Intentemos responder la última pregunta que me parece interesante de la periodista. ¿Qué factores inciden en que los jóvenes tomen la decisión de atentar contra su vida? ¿Qué porcentaje de jóvenes en el último año se quitó la vida? En el rango de 20 a 35, ¿cuál es la edad en que se presentan más casos de suicidios? Es interesante la pregunta. Yo no tengo las respuestas, definitivamente, porque lo que decía Alexander, uno goza de una enorme confusión de estadísticas por tantas entidades que no consolidan la información a nivel serio. Y uno echa mano es básicamente de lo que observa en consulta y trata de hacer un consenso con los colegas, ¿no? Pero ustedes, de acuerdo con su experiencia, ¿cómo contestarían esa pregunta, Ola? A ver, yo me aventuro. Pues el suicidio siempre está asociado a la depresión, ¿no? Algo así como que quien padece una depresión profunda, crónica, pues muy probablemente cometerá suicidio. Pero en el caso de los jóvenes, si bien se puede dar esa causa, parece estar muy asociado más bien a un déficit de control de los impulsos. Es decir, parece que la persona joven pues es o tiene estos ímpetus que todos conocemos y comete suicidio o intenta cometerlo en un afán más bien como de llamar la atención de su círculo social, o más bien por fallos en un proceso de solución de problemas, de toma de decisiones, y termina atendiendo a sus impulsos. Eso también se observa en que cuando se comete suicidio como tal, ese ha estado precedido de uno o dos intentos, que al parecer han sido igualmente impulsivos. Entonces, en cuanto a los jóvenes, esa podría ser una razón. Déficit de control de los impulsos. Una cosa importante con una sola expresión: desesperanza aprendida. Sí, sí, definitivamente. El factor que menciona mi doctora Alexandra, por lo menos es lo que se evidencia en consulta. Eso es un hecho, eso es una realidad. La explicación del fenómeno que nos da Gustavo también la observamos en esa población que decide atentar contra su vida. Es como si se entrenara el organismo para sentir desesperanza. Es decir, cuando hablábamos de Víctor Frank, en una sola línea, es lo que trata de decirle o que entienda el paciente del significado de la vida, o que le da significado a la vida, es la vida misma. Eso tiene un trasfondo muy profundo. Es la vida misma. Si uno no entiende esa vaina, pues está listo para suicidarse, porque uno se prende de la vida por la vida misma.
si uno le pierde el significado a la vida misma, pues yo le facilito las cosas y le doy el revólver. El punto es cómo en esa decisión de atentar contra su vida, un joven entre 20 y 35 años, ¿qué es lo que le motiva, comillas, a hacerlo? Claro que está la depresión, por supuesto, depresión, entiéndase que en su fase de ir saliendo de la depresión, las personas que se suicidan no es que cuando estén bien depresivas se suicidan, no, es cuando No están pasa nada. saliendo, cuando tienen energía y ganas. Pero parte de la explicación de la pérdida del sentido de la vida es que a nivel científico eso ya está definido como desesperanza aprendida. La persona se acostumbra, aprende a estar desesperanzada. Eso es muy tenaz. Gravísimo. Gravísimo, porque ya cómo saca una persona de ese hueco. Yo no tengo ni idea del porcentaje de jóvenes del último año que se quitaron la vida, no tengo ni idea. Pero lo que uno observa es que por lo menos los factores de riesgo están ahí. La pandemia misma es un factor de riesgo. No tanto por la pandemia, sino por las medidas que generó la pandemia. El confinamiento, el aislamiento, o sea que son cosas que van contra los preceptos de la depresión. A un depresivo, ¿qué es lo que ustedes hacen clínicamente? Pues como agarrarlo de las mechas y moverlo, no se me aísle. Entonces, no necesita ser un experto para hacer unas inferencias lógicas de cuánta depresión estará ahí incubada y pues la gente saliendo de esa depresión, pues tiene energías para haber perdido el sentido de la vida y en un arranque de pérdida de control de impulsos lo ejecuta. Pero porcentaje no tengo ni idea. Y hay otro elemento que no podemos olvidar tanto en población infantil como en gente joven, y es la imitación, ¿no? Entre más se habla del tema del suicidio, más le dan ganas a muchos jóvenes de suicidarse, casi que es como contagioso. No, eso ya está documentado, Gustavito, se llama el efecto dominó. Sí. Bueno, hace muchos años, ¿se acuerdan del primer niño suicidado en un colegio aquí de Bogotá? Que generó un efecto dominó y los compañeritos empezaron a suicidarse, papá. Justamente quería comentarles que donde está mi hijo, se suicidó hace 2 semanas, una doctora ya a punto de recibir la matrícula profesional, la encontraron colgada en el departamento. Entonces, eso generó, empezaron a querer suicidarse todos los compañeros y le pregunto a mi hijo cómo estaba y también estaba bajón, y me decía que él se sentía frustrado por ingresar al sistema y tener que empezar a trabajar, el agobio de la injusticia, de todo, pero lo escuché tanto a él, no he podido acceder a los compañeros, pero es impresionante el efecto que causa, ¿no? Cómo los moviliza. Así que, bueno, tocó poner la espalda ahí. Sí. No, y es un factor de riesgo, el efecto dominó existe evidentemente y por un fenómeno de copia que dice Gustavito. Sí, 26 años la franja etaria, así que sí, y tremendo. No era, sí. Se habla de que el suicidio es contagioso, por eso ese efecto dominó se habla de contagio, o sea, se contagian los que ya están con ideación, los que han hecho intentos y resulta que cuando alguien lo hace, pues ellos dicen, no, pues si él lo hizo, yo tanto que he venido pensándolo, intentándolo, no, yo también lo puedo hacer. En fin, pero sí, yo quiero dar 2 aportes acá pequeñitos. Lo uno es
cómo la baja tolerancia a la frustración ha venido ganando terreno en las nuevas generaciones. Sí. O sea, pareciera que ¿cómo decirlo? Las transformaciones culturales en la crianza, creería yo que por ahí hay un aspecto importante, crea personas con menos tolerancia a la frustración, posiblemente porque le solucionan todo y no dejan que ellos mismos empiecen a solucionar, y eso no crea callo desde todos los puntos de vista. Entonces, al no dejar que ellos solucionen, aprendan, se caigan, se levanten, sino que tenemos padres muy sobreprotectores, esto no genera mucha resistencia y no va creando callo, y entonces llegan a la adolescencia y por situaciones que a los adultos puede parecernos no tan importantes, pero para ellos es el mundo entero, terminan tomando decisiones como estas. Baja tolerancia a la frustración en las nuevas generaciones, creo que es un elemento que hay. Y lo otro, no sé si me están escuchando, lo otro es que yo encuentro una limitante en el bagaje cultural de los jóvenes, es decir, como que nos hace falta trabajar mucho más, también desde el punto del sentido de vida, pero desde la exploración de lo cultural, desde el que salgan y viajen y conozcan otras culturas, que conozcan arte, que conozcan muchísimas cosas para que se peguen un poco más y a la vida y a lo que tiene el mundo, que son muchas cosas buenas también, y porque a veces siento que están muy ensimismados y muy encerrados en una realidad finita, porque también falta conocimiento de todo eso bello que ha construido la humanidad en la historia. Muy cierto. Lectura, arte y todo lo demás, y que salgan a otros países, que viajen. Yo creo que eso les amplía el espectro de su mente a decir que esa realidad que tienen no es tan grave, o sea, es una realidad finita, pero que el mundo y la vida es mucho más. ¿Sí? Bueno, compañeros. Genial, genial, genial. Oye, pues si la idea era compartir ese tipo de preguntas para preparar el podcast que se va a armar, yo creo que surgió un debate muy interesante, de un nivel que yo les agradezco mucho, el aporte de todas sus experiencias, y yo creo que si Alexander no me hace caer en cuenta, no hubiera grabado esta sesión. Yo la voy a, ya lo he hecho y la voy a compartir, porque me parece que se compartieron se dieron una serie de intercambios de tipo muy concreto, muchas veces clínico, pero fíjense que dentro de, como decía uno de nuestros colegas, la integralidad del ser humano es biopsicosocial. Entonces, todo afecta una respuesta específica de la periodista. Les prometo que voy a hacer todo el esfuerzo posible para que salga bien esa entrevista, y que estas 2 horas de debate se reduzcan a, yo creo que 10 minutos de edición, porque eso no va a salir más. Eso es muy ambicioso, pero eso suele suceder con los medios. Doctores, doctoras, colegas, yo les quedo muy, muy agradecido. Yo, de las sesiones serias que estamos esperando tener, esta. Porque ya estábamos muy juguetones hace mucho tiempo. Pero yo creo que también disfrutamos dentro de la seriedad de las sesiones, ¿no? De las charlas, ¿no? Sí, a mí me queda del doctor Alexander, que es como que quiere que a los jóvenes, a los niños, les demos la pastilla roja de Matrix, ¿sí? Eso pensé. Así es, mi doctora, así es, que caigan a la realidad y dejen de estar en esas realidades virtuales que se la pasan, y vamos a trabajar con ellos para darles de realidad y no tanto de virtualidad. Acerquémoslos a la vida como es. Sí. Eso. Muy bien, mi doctor. Te luciste.
Muy Y bien. de la doctora Alexandra me llevo la salsa. Ahora ya sé qué es lo que voy a hacer. Me conecto con salsa, ya bailo zumba, pero bueno, ahora voy a incorporar zumba, salsa. Sí, No, los martes y los hombre. jueves hago zumba. Yo me llevo de mi doctora Isabel cuando dijo, me costó levantarme esta mañana, y yo me imaginé levantándose con ese mechero así en la cara, así. Claro, tiene que costarle mucho. Tiene que costarle mucho levantarse, mi doctora, pero te ves espectacular. Está lista para Gracias. bailar salsa. Bien. No, me voy a trabajar en unos minutos, sí. Pero qué agradable encontrarlos a todos. Realmente levanta el ánimo para empezar la semana que viene, ¿sí? Muchas gracias a todos y hablamos la próxima semana. Mis Bien. doctores, mi doctora Dana, mi doctora Elizabeth, un abrazo, mi doctor Gustavo, mi doctor Listo. León, hasta luego, nos vemos. Chao, Chao. 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 Gusto en verlos. Chao, chao. Feliz fin de semana. Abrazo fuerte. Chao.